Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre el tema de mi práctica, que es seguimiento a las medidas de protección, el cual se realizó en el escenario de la Comisaría de Familia. Mi nombre es Vanessa Leandra Parra Guerrero, soy estudiante del programa de gestión comunitaria y de quinto semestre. Ahora les vengo a hablar el por qué y el para qué. El seguimiento nos permite confirmar si las medidas de protección realmente sí se están aplicando, donde se identifican los riesgos persistentes y se evalúa la actuación de las instituciones. Esto asegura que la víctima cuente con una protección efectiva y que el proceso no presente fallas que la puedan poner en riesgo. El para qué. El para qué nos sirve para recopilar información precisa que facilite ajustar y fortalecer la intervención institucional. Con ello busca mejorar la efectividad de la ruta de protección, garantizando el acompañamiento adecuado y tomar decisiones oportunas frente al cumplimiento o incumplimiento de la medida de protección. Ahora, el diagnóstico. Como autores con Gian Deret, que son las fases aplicadas. Ahora les voy a decir qué apliqué en cada fase. Apliqué en la exploración. En esta etapa se realizó la revisión de las carpetas correspondientes al dato. Como segunda fase se puso la recolección de información, que durante esta fase se identificó cuál es la medida de seguimiento vigente y se lleva a cabo el acercamiento a la persona involucrada. Como tercera tenemos el análisis. En esta fase se analiza la información suministrada por la persona, contrastándola con las medidas de protección establecidas y con los registros institucionales, con el fin de determinar el cumplimiento. Como cuarta tenemos síntesis de diagnóstico, que aquí se realizó la finalización del proceso mediante la elaboración de una síntesis diagnóstica, la cual integra los hallazgos obtenidos, los posibles incumplimientos y las necesidades identificadas. Y como último tenemos la validación. Finalmente se presenta y se valida el diagnóstico elaborado con el equipo institucional y se formula recomendaciones o acciones necesarias para fortalecer el seguimiento y garantizar la protección de la persona afectada. Ahora, como objetivo específico, debemos fortalecer los procesos de seguimiento y control de las medidas de protección adoptadas por la Comisaría de Familia, garantizando seguridad y bienestar a las víctimas de violencia intrafamiliar. Como primer objetivo general tenemos identificar el grado de cumplimiento de las medidas de protección por parte del agresor y las instituciones involucradas. Como segundo tenemos promover acciones socioeducativas en aras y favorecer la seguridad y bienestar de la violencia intrafamiliar. Y como tercero tenemos consolidar y socializar la ruta de protección en los asistentes de la Comisaría de Familia. Ahora tenemos el marco contextual. Empezamos con Pamplona, está ubicada en el departamento de Norte de Santander, se destaca por su cultura y por su historia. Tiene un papel académico gracias a instituciones como la Universidad de Pamplona, aunque es una ciudad tranquila, su población es diversa. Enfrenta retos como violencia intrafamiliar, el desempleo y la migración, lo que ha impulsado la necesidad de fortalecer los servicios sociales y los mecanismos de protección familiar. Tenemos que la Alcaldía de Pamplona dirige la administración municipal y vela por el cumplimiento de las políticas y programas para el desarrollo de la comunidad. Su gestión busca mejorar la calidad de vida mediante proyectos sociales, educativos y culturales. Ahora tenemos la Comisaría de Familia, adscrita a la Alcaldía de Pamplona, se encarga de proteger y restablecer los derechos de los miembros del núcleo familiar y especialmente de los más vulnerables, atendiendo y previniendo casos de violencia intrafamiliar y otras vulneraciones, ofreciendo apoyo psicosocial, jurídico y social. Como antecedentes tenemos el antecedente internacional, que el título es La eficacia de las medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar en Ecuador. Sus autores son Eduardo Xavier Castillo Martínez y Santiago Vinicio Ruiz Castillo, que se realizó en el año 2021. Y como nacional tenemos Violencia intrafamiliar, un riesgo para el desarrollo de la primera infancia.
Sus autores es María del Carmen Dolcán Milán, Paola María, Lady Joana Pérez García y Laura Caterine. Se realizó en el año 2022. Como en el marco teórico tenemos la teoría del ciclo de violencia por Leonard Walker, que fue en 1979. La metodología que utilizamos fue el modelo ecosistemático por James Garbino. El modelo ecosistemático nos muestra que el desarrollo humano es el resultado de la interacción entre múltiples contextos que se influyen mutuamente. Los entornos familiares, comunitarios, institucional y cultural pueden convertirse en los factores de riesgo o protección según su dinámica. El bienestar de la infancia depende tanto de las condiciones inmediatas de las estructuras sociales más amplias que rodean el individuo. Acá tenemos el diagrama de Grant. Como pueden observar, la presentación del escenario fue en la segunda semana del mes de octubre. Luego se realizó el objetivo general, que fue fortalecer los procesos de seguimiento y control de las medidas de protección adoptadas por la Comisaría de Familia, garantizando la seguridad y bienestar de las víctimas de violencia, donde se desarrollaron las técnicas como encuesta, entrevista y charlas, que fueron realizadas en la última semana de noviembre. Y tenemos el objetivo 1, que también fue identificar el grado de cumplimiento de las medidas de protección por parte de los agresores y las instituciones involucradas, donde se desarrolló la síntesis de la entrevista en la segunda semana del mes de diciembre. Como resultados tenemos del objetivo general. El objetivo general es fortalecer los procesos de seguimiento y control de las medidas de protección adoptadas por la Comisaría de Familia, garantizando su seguridad y bienestar de las víctimas de violencia intrafamiliar. Las técnicas que se utilizaron fue encuestas, entrevistas y una charla de cierre. En eso podemos identificar que las mujeres reportan sentirse más tranquilas y seguras tras la implementación de las medidas de protección. Ahora tenemos el objetivo 2, identificar el grado de cumplimiento de las medidas de protección por parte de los agresores y las instituciones involucradas. La técnica que se utilizó fue la síntesis de la entrevista y, como último, un diálogo final con la persona. En esto, los resultados nos muestran que las mujeres se sienten más seguras por la medida de protección sin nuevos episodios de agresión y con ningún riesgo, ya que aunque ahí hubo un acercamiento en uno de los casos, pero no generó mayor peligro, ya que era el padre de sus hijos. Como conclusiones tenemos que las medidas de protección generan un efecto positivo, fortaleciendo la sensación de seguridad y bienestar emocional de las mujeres. Aunque la respuesta institucional fue adecuada, persistieron desafíos como intentos de acercamiento del agresor y la baja participación de las personas convocadas. Y como tercera tenemos que el seguimiento del caso fortaleció la confianza en las instituciones y mejoró la comprensión y aplicación de las medidas de protección en situaciones de la violencia intrafamiliar. Tenemos que las recomendaciones para el escenario es optimizar las estrategias de comunicación y convocatoria, incorporando diferentes medios de contacto que permitan aumentar la participación y reducir la ausencia de personas citadas durante estos procesos realizados. Para Alicia tenemos que seguir manteniendo estos convenios y para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar seguir en contacto con la Comisaría de Familia. Y síntesis del objetivo general: las mujeres entrevistadas expresaron de sentirse más tranquilas y seguras tras las medidas de protección, mostrando menor riesgo percibido y estabilidad en su vida diaria y una respuesta institucional educada. Y como último tenemos las evidencias fotográficas. Muchas gracias.